La guerra entre México y Estados Unidos. Pasado, presente e hipotéticos conflictos. Futuros. Un conflicto que marcó la historia de América del Norte entre abril de 1846 y febrero de 1848. Estados Unidos y México se enfrentaron en un conflicto que cambiaría para siempre el destino de ambos países y redefiniría el mapa de América del Norte. Lo que comenzó como una disputa territorial terminó en una guerra que trajo consecuencias profundas, no solo en términos políticos y geográficos, sino también en el desarrollo de ambos países en las décadas posteriores. El detonante del conflicto fue la anexión de Texas por parte de los Estados Unidos en 1845. Desde la independencia de Texas en 1836, México nunca había reconocido su soberanía y mucho menos su incorporación al país vecino. Para el gobierno mexicano, Texas seguía siendo parte de su territorio, mientras que para Estados Unidos, la anexión era un paso lógico en su política expansionista. La doctrina del destino manifiesto, una ideología que promovía la expansión de Estados Unidos desde el Atlántico hasta el Pacífico, jugó un papel fundamental en la decisión del gobierno estadounidense de declarar la guerra. El presidente James K. Polk, un firme creyente en esta doctrina, buscaba expandir los límites del país a cualquier costo. Una guerra desigual y sus consecuencias territoriales cuando las hostilidades comenzaron. Quedó claro que México no estaba preparado para enfrentarse a una potencia en ascenso como Estados Unidos. Con un ejército mal equipado, una economía debilitada y una estructura política inestable, México se encontró en una posición de desventaja desde el inicio. A lo largo del conflicto, el ejército estadounidense logró avances significativos, ocupando ciudades clave como Monterrey, Veracruz y la capital, Ciudad de México, en septiembre de 1847. La guerra concluyó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, un documento que reconfiguró radicalmente el mapa de América del Norte. Con este tratado, México cedió aproximadamente 500,000 millas cuadradas de su territorio, entregando los actuales estados de Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y parte de Colorado. A cambio, Estados Unidos pagó una compensación de $15 millones, una cifra que palidece ante la magnitud del territorio perdido. Impacto en ambos países. Para Estados Unidos, la victoria en la guerra consolidó su poderío en el continente y sentó las bases para su crecimiento como potencia mundial. Sin embargo, también exacerbó las tensiones internas, ya que la expansión territorial avivó el debate sobre la esclavitud en los nuevos territorios, un conflicto que contribuiría a la Guerra Civil estadounidense en 1861. Para México, la guerra representó una de las mayores tragedias nacionales. La pérdida de más de la mitad de su territorio dejó un profundo sentimiento de injusticia y resentimiento, además de debilitar la economía y la estabilidad política del país en las décadas siguientes. A pesar de ello, con el tiempo, las relaciones entre ambos países se fueron normalizando, especialmente a lo largo del siglo XX, con acuerdos comerciales, intercambios diplomáticos y una interdependencia económica cada vez más profunda. Hoy en día, México y Estados Unidos son socios estratégicos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TMEC, un acuerdo comercial clave. De hecho, en 2023, México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, con un comercio bilateral que superó los $263,000 millones. Pero, ¿qué pasaría si las tensiones entre ambas naciones se intensificaran hasta el punto de un nuevo conflicto? Un nuevo conflicto en el horizonte. La hipotética invasión de México por parte de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasaría si la tensión entre ambas naciones volviera a aumentar hasta el punto de una nueva guerra? Imaginemos un escenario hipotético en el que Estados Unidos decide invadir México. ¿Cómo se desarrollaría esta invasión? ¿Sería una victoria fácil o un conflicto prolongado y costoso? El preludio de la invasión en esta historia alternativa. La situación en la frontera entre Estados Unidos y México ha llegado a un punto crítico. La operación Lone Star está en pleno desarrollo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha implementado esta estrategia como respuesta a lo que él describe como una crisis fronteriza con México. Ha tenido algunos éxitos en la seguridad fronteriza y en la lucha contra los carteles de la droga, pero considera que esto no es suficiente.
Abbott presenta su caso ante el Congreso y el Senado de los Estados Unidos, argumentando que los niveles de inmigración ilegal están fuera de control. En diciembre de 2023, agentes de la patrulla fronteriza registraron 249,735 encuentros con ciudadanos mexicanos intentando cruzar la frontera. En junio de 2023, por única vez en el año, estos números cayeron por debajo de 100,000 encuentros, lo que sugiere que la crisis sigue siendo grave. Otro líder que apoya la idea de una intervención militar es el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Durante su fallida campaña presidencial en 2024, DeSantis prometió que, si ganaba, enviaría fuerzas especiales estadounidenses a México desde el primer día de su mandato para destruir los laboratorios de fentanilo controlados por los carteles. Aunque su carrera presidencial terminó en fracaso, DeSantis sigue presionando para que el ejército estadounidense intervenga en México, argumentando que es la única manera efectiva de detener el flujo de drogas hacia los Estados Unidos. Sorprendentemente, tanto el Senado como el Congreso parecen estar de acuerdo. Algo debe hacerse respecto a la crisis de drogas y la inmigración ilegal. Y dado que los métodos tradicionales de control fronterizo han fallado, la única solución viable es que Estados Unidos invada México. Varios congresistas y senadores republicanos presentan una propuesta para autorizar el uso de la fuerza militar en México, y la medida es aprobada. Los defensores de la invasión argumentan que esto permitirá a Estados Unidos detener la inmigración ilegal de una vez por todas, y, como un beneficio adicional, eliminar a los carteles de la droga, que generan miles de millones de dólares anualmente a través del narcotráfico. En las horas previas al ataque, el presidente estadounidense Joe Biden se dirige a la nación. Afirma que la guerra será rápida y que México no tiene la capacidad militar para resistir el poderío de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Sin embargo, desconoce que está a punto de sumergirse en una guerra de desgaste de la que el país podría no salir bien parado. Hora 1. Comienza la invasión. Los primeros enfrentamientos estallan a lo largo de los 3,145 kilómetros de frontera que comparten ambos países. La noticia de la invasión ha provocado que el ejército mexicano se movilice con urgencia. Los soldados mexicanos saben que están enfrentando la lucha de sus vidas. Si bien México no tiene un ejército pequeño, con 412,000 soldados activos y 98,655 reservistas, las fuerzas estadounidenses son significativamente superiores. Estados Unidos cuenta con 1.3 millones de soldados activos y más de 799,000 reservistas. Sin embargo, México tiene una ventaja: 120,000 combatientes paramilitares, que ya han comenzado a fortificar pueblos y ciudades para frenar el avance de los estadounidenses. El grueso del ataque proviene de Texas. Este estado alberga 15 bases militares activas, con 73,669 soldados del ejército, 33,691 de la Fuerza Aérea y 8,398 miembros de la Marina y los Marines. En conjunto, Texas puede igualar el contingente inicial de 100,000 soldados mexicanos en la frontera. Además, una nueva base militar avanzada de 80 acres, cerca del río Bravo, se convierte en el centro de operaciones de la invasión. A medida que las fuerzas texanas avanzan, la Marina de los Estados Unidos se posiciona estratégicamente. Hora 10. La resistencia mexicana se intensifica a medida que los estadounidenses avanzan. La resistencia mexicana se vuelve más feroz. Las ciudades fronterizas se han convertido en fortalezas, con francotiradores apostados en los techos de los edificios, unidades de combate urbano organizando emboscadas y explosivos improvisados colocados en las calles. México está luchando con todo lo que tiene. Sin embargo, el ejército de AUU ha previsto estos enfrentamientos y responde con tácticas de combate combinado. Ataques terrestres. Bombardeos aéreos y asaltos con misiles comienzan a demoler edificios y estructuras defensivas mexicanas. Los helicópteros Apache y Black Hawk de AUU descienden sobre las ciudades para extraer unidades especiales y destruir los principales centros de resistencia. El dominio del mar, la armada de AUU, toma posiciones mientras los combates en tierra continúan,
La Armada de los Estados Unidos comienza a moverse estratégicamente en el Golfo de México y el Océano Pacífico. El U.S. Houston, un submarino nuclear, se oculta en las aguas del Golfo de México, preparándose para cualquier posible represalia marítima. Junto a él, el US Dallas y el portaaviones USS Nimitz se despliegan en la costa mexicana, listos para lanzar ataques coordinados contra las Fuerzas Armadas de México. La Armada Mexicana. Desventaja en el Mar México posee 194 barcos en su armada, lo que la convierte en la 16ª marina más grande del mundo en términos de cantidad. Sin embargo, tiene una desventaja abrumadora frente a la marina estadounidense. México no posee submarinos, solo cuenta con 5 destructores, mientras que Estados Unidos posee 75150 de sus barcos son simples patrulleros, incapaces de resistir una ofensiva naval a gran escala a pesar de su valentía. La flota mexicana no puede detener el avance estadounidense. En cuestión de horas, la Armada de E.UU domina las aguas mexicanas y bloquea los principales puertos del país, cortando suministros y debilitando aún más las defensas nacionales. La guerra de resistencia comienza, aunque Estados Unidos ha logrado avanzar rápidamente en el primer día de la invasión. El conflicto está lejos de terminar. México ha perdido control del espacio aéreo y las rutas marítimas, pero sus fuerzas terrestres siguen luchando ferozmente en cada ciudad y pueblo del país. Mientras las tropas estadounidenses se adentran en territorio mexicano, empiezan a enfrentar un nuevo enemigo, la guerra de guerrillas. Los soldados mexicanos y los civiles se adaptan al combate urbano, utilizando túneles, trampas y ataques sorpresa para ralentizar el avance estadounidense. ¿Qué sucederá en las próximas horas de la invasión? ¿Logrará México resistir ante el poderío de E.UU? ¿La comunidad internacional intervendrá en el conflicto? Descúbrelo aquí en esta historia hipotética. Día 7. Estados Unidos gana terreno, pero surgen nuevos desafíos a medida que las fuerzas estadounidenses avanzan en el norte de México. La guerra toma un giro inesperado. La resistencia mexicana no se rinde. Las guerrillas, los carteles y la población civil comienzan a adoptar tácticas de combate urbano y emboscadas. Los montes de la Sierra Madre y la selva del Yucatán se convierten en zonas de guerra, donde la experiencia estadounidense en Irak y Afganistán resulta insuficiente. Día 14. Resistencia y guerrilla en todo México a pesar de la abrumadora superioridad militar de Estados Unidos. La guerra está lejos de terminar. El ejército estadounidense ha logrado tomar grandes áreas en el norte de México, pero controlar una ciudad no es lo mismo que someter a su población. La resistencia mexicana se intensifica y los soldados estadounidenses empiezan a darse cuenta de que han subestimado la capacidad de lucha y el patriotismo del pueblo mexicano. Desde una ubicación secreta, el gobierno mexicano sigue operando. El presidente Andrés Manuel López Obrador se niega a rendirse y en un mensaje transmitido por radio y redes sociales, llama a la resistencia nacional. Cada mexicano es ahora un soldado. Ningún invasor será bienvenido en nuestra tierra. Este mensaje enciende aún más el espíritu de lucha en la población. Miles de civiles se unen a las guerrillas locales, armándose con fusiles, machetes, explosivos caseros y lo que encuentren a su alcance. En ciudades como Guadalajara, Ciudad de México y Veracruz, las calles se llenan de barricadas y las carreteras son bloqueadas con vehículos en llamas. En las zonas rurales, campesinos y obreros forman milicias, atacando a pequeños destacamentos estadounidenses con tácticas de guerrilla inspiradas en la Revolución Mexicana. La respuesta de la comunidad internacional mientras la situación en México se descontrola. La comunidad internacional comienza a reaccionar. China y Rusia denuncian la invasión, calificándola de imperialismo descarado. Naciones de América Latina expresan su repudio hacia la intervención estadounidense. Brasil, Argentina y Chile declaran que no reconocerán un gobierno impuesto por E.UU. En México, la ONU convoca una reunión de emergencia, pero Estados Unidos ignora los llamados a la paz y mantiene su estrategia ofensiva. Mientras tanto, los países aliados de México, aunque no pueden intervenir militarmente, comienzan a enviar suministros, armas y recursos a la resistencia mexicana. Se organizan redes clandestinas para abastecer a los guerrilleros, asegurando que México nunca se quede sin recursos para seguir peleando. Día 20.
el colapso de la economía mexicana, pero la lucha no cesa con los puertos mexicanos bloqueados por la Marina estadounidense. La economía mexicana entra en crisis. El petróleo mexicano ya no se exporta, afectando gravemente los ingresos del país. Las importaciones de bienes esenciales quedan paralizadas. Los mercados financieros colapsan y el peso mexicano se desploma. Sin embargo, el espíritu de lucha del pueblo mexicano sigue intacto. En las principales ciudades, los combatientes de la resistencia han tomado fábricas abandonadas para fabricar explosivos improvisados y armas caseras. Grupos de ingenieros y científicos mexicanos trabajan para sabotear las redes tecnológicas del ejército estadounidense, hackeando sistemas de comunicación y bloqueando satélites enemigos. En la Ciudad de México, un combatiente anónimo se convierte en el símbolo de la resistencia con un mensaje viral en redes sociales. No nos rendiremos. México no será otra colonia estadounidense. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, las protestas contra la guerra se intensifican. En ciudades como Los Ángeles, Chicago y Houston, miles de manifestantes exigen el fin de la ocupación y el regreso de las tropas. Día 30. El ejército de EWU entra en una guerra de desgaste. Lo que comenzó como una invasión relámpago ahora se ha convertido en una pesadilla para el Pentágono. Estados Unidos sigue controlando el espacio aéreo y los puertos mexicanos, pero en tierra, sus fuerzas están atrapadas en una guerra que no pueden ganar fácilmente. Cada día, cientos de soldados estadounidenses mueren en emboscadas en las carreteras, explosiones de artefactos improvisados, ataques sorpresa en ciudades y montañas. Las tropas estadounidenses se enfrentan a un enemigo que nunca pueden ver venir. La resistencia mexicana ataca de noche, destruye bases improvisadas y luego desaparece sin dejar rastro. Crisis interna en Estados Unidos. En Washington, el secretario de Defensa comparece ante el Congreso y admite que la guerra no está yendo según lo planeado. Creíamos que México se rendiría en cuestión de semanas. La realidad es que el país entero se ha convertido en un campo de batalla. Mientras tanto, en Estados Unidos, las protestas se han convertido en disturbios violentos. En Texas y California, los ciudadanos de origen mexicano lideran marchas multitudinarias exigiendo el fin de la guerra. En varias ciudades, la Guardia Nacional ha sido desplegada para contener el descontento social. En un intento desesperado por salvar la operación, el presidente Biden autoriza el envío de 300,000 soldados adicionales a México. Sin embargo, esta decisión no hace más que empeorar la situación. ¿Cuántas más tropas envía EWU? A más aumenta el resentimiento dentro de México. El gobierno de México reorganiza la resistencia y fortalece sus estrategias de guerra de guerrillas. Ahora, la guerra ha alcanzado un punto sin retorno. Día 40. La intervención de América Latina y la presión internacional ante la creciente brutalidad de la guerra. Los países de América Latina rompen relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Brasil, Argentina y Chile comienzan a enviar suministros y armas a los combatientes mexicanos, mientras que Venezuela y Bolivia ofrecen apoyo logístico a la resistencia. Al mismo tiempo, China y Rusia ven una oportunidad estratégica para debilitar a Estados Unidos. Ambos países envían armas y tecnología militar a las guerrillas mexicanas, haciendo que la guerra se vuelva aún más complicada para el Pentágono. En el Consejo de Seguridad de la ONU, la mayoría de las naciones condenan la invasión. Sin embargo, Estados Unidos bloquea cualquier intento de intervención internacional. Las tensiones entre EWU y el resto del mundo llegan a su punto máximo. Día 60, una derrota inevitable para EWU. La ocupación estadounidense de México se vuelve insostenible. Aunque Washington controla las principales ciudades y carreteras, el campo y las montañas siguen bajo el dominio de la resistencia mexicana. Los costos de la guerra son astronómicos. Estados Unidos gasta miles de millones de dólares cada día en una guerra que no puede ganar fácilmente. Los ataques a las bases militares estadounidenses dentro de México aumentan. Convoys enteros son emboscados y destruidos. La moral entre los soldados estadounidenses se desploma y las deserciones comienzan a aumentar. Por otro lado, la economía de EWU sufre una crisis sin precedentes. El comercio con México, que representaba cientos de miles de millones de dólares anuales, ha desaparecido. Además, el costo de la guerra está provocando una recesión en el mercado estadounidense. El Congreso de EWU
empieza a cuestionar la viabilidad de la invasión. Mientras tanto, en la Casa Blanca, Biden enfrenta una presión política masiva para retirar las tropas. Día 80, la retirada de E.U.U. Y el fin de la guerra ante la presión interna e internacional. Estados Unidos acepta negociar un alto al fuego. Se convoca una reunión de emergencia en la ONU donde México exige la retirada total de las tropas estadounidenses y reparaciones por los daños de guerra. Finalmente, después de 3 meses de brutal conflicto, Estados Unidos comienza su retirada de México. El pueblo mexicano celebra la victoria, aunque el costo ha sido devastador. Millones de muertos y heridos, ciudades destruidas y una economía colapsada. Sin embargo, la resistencia ha demostrado que México no puede ser conquistado fácilmente. Por su parte, Estados Unidos se enfrenta a su mayor crisis desde la guerra de Vietnam. La guerra ha dañado gravemente su imagen internacional y ha debilitado su economía. La invasión de México, que comenzó como una demostración de fuerza, termina en humillación para Estados Unidos. Día 100, la desesperación de las tropas de E.U.U. y el auge de la guerrilla mexicana. Han pasado más de 3 meses desde que comenzó la invasión, y la situación para las fuerzas estadounidenses se ha vuelto insostenible. Aunque Estados Unidos mantiene el control de varias ciudades clave como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, la resistencia mexicana no se rinde. El ejército estadounidense ha sufrido más de 50,000 bajas, muchas de ellas en ataques sorpresa y emboscadas organizadas por grupos guerrilleros que han aprendido a adaptarse a la guerra urbana. Cada calle, cada barrio y cada montana han sido transformados en campos de batalla improvisados. La moral de las tropas estadounidenses está en su punto más bajo. Muchos soldados han pasado semanas sin descanso adecuado, enfrentándose a un enemigo invisible e impredecible. A medida que la guerra se alarga, el Pentágono empieza a cuestionar si la invasión fue una buena decisión. Mientras tanto, el presidente Biden enfrenta una crisis política en casa. Las protestas contra la guerra se han intensificado en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Houston. Millones de ciudadanos estadounidenses, especialmente de ascendencia mexicana, han salido a las calles exigiendo el fin inmediato del conflicto y el retiro de las tropas. El gobierno de México, aunque debilitado, sigue funcionando desde el exilio. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado reunificar a grupos paramilitares, soldados sobrevivientes, carteles y la población civil en un solo frente de resistencia. En un mensaje transmitido por redes sociales y radios clandestinas, Obrador declara: hermanos y hermanas de México, estamos luchando no solo por nuestro país, sino por nuestra dignidad. Estados Unidos puede tener bombas y aviones, pero jamás podrá tomar el espíritu de nuestro pueblo. Resistiremos hasta el final. Los combates continúan en todo el país. Las selvas del sur, las montañas del centro y las ciudades en ruinas del norte se han convertido en fortalezas de la guerrilla mexicana. Día 150. El colapso de la estrategia militar de E.U.U. Después de 5 meses de ocupación, la Casa Blanca empieza a darse cuenta de que la guerra no puede ganarse. Los costos financieros de la invasión han superado el $1 billón y la economía estadounidense está al borde de una recesión. Las empresas que dependían del comercio con México han visto sus negocios colapsar. Y los precios de productos como el aguacate, el tomate y la carne de res se han disparado debido a la interrupción de la cadena de suministro. El ejército de E.U. ha perdido más de 100,000 soldados entre muertos, heridos y desertores. Las guerrillas mexicanas han intensificado su resistencia, realizando ataques coordinados contra bases militares estadounidenses y emboscadas en carreteras clave. La infraestructura en México ha sido severamente dañada, pero el pueblo mexicano sigue resistiendo. Las fábricas han sido reconvertidas para fabricar armas improvisadas, y grupos de ingenieros y científicos mexicanos han encontrado formas de sabotear la tecnología de guerra estadounidense. En este punto, las Naciones Unidas exigen una retirada inmediata de las tropas de E.U. Mientras que países como China y Rusia amenazan con sanciones económicas severas. La presión internacional sobre Washington se vuelve insostenible. Día 180. La retirada de Estados Unidos y el Nuevo México. Postguerra 6 meses después del inicio de la invasión, el presidente Biden finalmente ordena la retirada de las tropas.
La resistencia mexicana ha demostrado ser imposible de vencer, y la guerra se ha convertido en un desastre político y militar para Estados Unidos. La retirada no es inmediata ni pacífica. Los últimos soldados estadounidenses que abandonan México son atacados sin piedad por guerrilleros y civiles armados. El pueblo mexicano celebra la victoria, aunque el costo ha sido devastador. Millones de personas han muerto o han resultado heridas, y muchas ciudades están en ruinas. Sin embargo, el sentimiento de unidad nacional nunca ha sido más fuerte. Con la guerra terminada, México enfrenta un enorme desafío de reconstrucción, pero el conflicto ha cambiado el país para siempre. El narcotráfico ha sido diezmado por la guerra, y el pueblo ha ganado un sentido renovado de patriotismo. La ocupación estadounidense ha dejado profundas cicatrices en la política de ambos países. Estados Unidos ha perdido su estatus como líder mundial, y su economía sufre una de las peores crisis de la historia moderna. Epílogo. Lecciones de un conflicto hipotético. Esta historia, aunque ficticia, demuestra que una invasión de México por parte de Estados Unidos no sería un camino fácil. A pesar de las diferencias y tensiones actuales, México y Estados Unidos dependen mutuamente en muchos aspectos. Una guerra entre ambas naciones no solo sería devastadora en términos humanos y económicos, sino que también desestabilizaría el orden global. Más allá de los conflictos políticos y económicos, los lazos culturales y familiares entre los pueblos de México y EW son más fuertes que cualquier guerra. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Estados Unidos podría ganar una guerra en México? ¿Cómo crees que respondería la comunidad internacional? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más análisis geopolíticos y escenarios hipotéticos. Gracias por ver.